Como les decía, vamos a estar estudiando la conferencia número 28 de la fase A, el Cristo universal e individual. Si a ustedes les surge cualquier pregunta en torno a este tema, perdón, por favor no duden en dejarla ahí en los comentarios, o si tienen cualquier comentario que quieran hacer en torno a este tema también, pueden usar la caja de comentarios y dejarnos sus comentarios, sus preguntas, para que podamos ampliar con sus inquietudes la comprensión del tema. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta conferencia? ¿Por qué vamos a hablar del Cristo? Pues porque es sumamente importante que nosotros comprendamos cómo podemos desarrollar lo que es el Cristo individual, es decir, que hay una fuerza que se conoce como el Cristo, que puede y debe ser desarrollada en cada uno de nosotros. Vamos a ver cómo es que lo vamos a hacer para que al nosotros llegar a desarrollar este Cristo individual, podamos llegar a unirnos con eso que es el Cristo cósmico, que es el Cristo universal. Ese es el objetivo. Y vamos a detallar qué es todo esto del Cristo. Por ahí se escucha mucho de que hay que aceptar a Cristo en el corazón, o de que el Cristo nazca en mi corazón, y todas esas cosas, pero es solo una teoría, es un concepto, es una creencia en torno a una figura. Hoy vamos a ver lo que es el Cristo más allá de la figura. Vamos a ver qué es realmente y cómo es que podemos llegar a encarnar a este Cristo dentro de nosotros. Conviene que nosotros entendamos mejor lo que es el Cristo. Nosotros estamos acostumbrados a ver el Cristo desde un modo meramente histórico. Solamente conocemos o vemos al Cristo como la figura de Jesús, el Cristo, y ya, nos contentamos con eso. Jesús, el Cristo. Creemos incluso que es el único Cristo, como nosotros, los que estamos, por ejemplo, viendo esta conferencia aquí, usualmente estamos en esta parte occidental del mundo, América Latina, Nosotros aquí, la cultura que recibimos, por ejemplo, la religión más vasta en este lado del mundo, es, por ejemplo, la religión que es conocida como cristiana. Y esa religión se basa, por ejemplo, más que todo en la Biblia y en las enseñanzas de lo que es el Maestro Jesús, el Cristo. Sin embargo, debemos saber que el Cristo no es un asunto histórico, el Cristo no es algo que se pueda ni se debe encasillar en un solo personaje. Jesús es el Cristo, pero así como Jesús era el Cristo, llegó a ser el Cristo, así mismo han habido Cristos en otras culturas, en otras épocas. Lo que pasa es que no llevaba, por ejemplo, por el idioma, etcétera, el nombre Cristo, aunque incluso ustedes van a una etimología, van a encontrar incluso una relación. Por ejemplo, vamos a algún lado del mundo y encontramos a Krishna. Pues resulta que Krishna es el Cristo de esa cultura, de esa época. Encontramos en otras culturas, por ejemplo, a un Buda. Pues resulta que el Buda, por ejemplo, Gautama, fue un Cristo. Vamos a encontrar un Zoroastro, vamos a encontrar un Hermes Trismegisto. Veríamos, por ejemplo, a este mismo lado del mundo, pero antes de la época precolombina, antes de que el cristianismo como tal se instaurara aquí, y nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, un Quetzalcóatl. Y es el Cristo, fue el Cristo de esas culturas, en las diferentes razas que han existido, pues también ha habido seres, maestros, que han encarnado lo que es el Cristo, que han llegado a ser llamados el Cristo. El Mesías, realmente, cuando se habla de que venía el Mesías es un elegido, porque debe haber en cada raza un ser maestro que venga, que sea elegido para representar el drama del Cristo. Es decir, que el Maestro Jesús llegó a ser un Cristo y tiene algo muy notable, y es el hecho de que en esta raza el Maestro Jesús vino a abrir el sentido de la iniciación, el sentido de lo que es el Cristo, digámosle que a nivel público, y con su carne y con su vida, él mostró lo que es el camino del Cristo, que es un camino interno, un camino que se debe de transitar internamente. Entonces, no es solamente mirar a tal figura y decir, ese es el Cristo, es comprender o llegar a comprender
¿qué es realmente el Cristo? Como fuerzas cósmicas universales que pueden ser encarnadas en una humana persona, se representó, o este maestro vino y lo representó con su vida, lo que es la fuerza y el camino del Cristo. El Cristo realmente, más allá de una figura, el Cristo es una fuerza cósmica, es una realidad que se encuentra de instante en instante, de momento en momento, porque es la vida que palpita en todas las cosas. Realmente cuando vamos a encontrar el origen del Cristo, debemos saber, de ese Cristo universal, de ese Cristo cósmico, tenemos que hablar del fuego. Hay una fuerza, en la naturaleza, hay una fuerza existencial que está relacionada con lo que es el fuego, que es lo que da la vida a todas las cosas, un fuego que se transmite a través del verbo. Ese fuego es el Cristo, ese fuego cósmico. Ese fuego cósmico a nivel universal se le conoce como el ejército de la voz, compuesto por múltiples seres autorrealizados, por múltiples Cristos. Hay planetas en este universo en los cuales pues se puede alcanzar un nivel de Cristos. Y es un nivel bastante elevado, una jerarquía bastante elevada en sabiduría y en amor. Este ejército de la voz, que también es conocido como la gran palabra, es ese fuego universal, es ese fuego vivo que da vida a todas las cosas, que fecunda lo que es la materia caótica. Eso es ese Cristo cósmico, que también se le conoce como el gran logos o la gran palabra. Ustedes, por ejemplo, si estudian el libro de Juan en la Biblia, ustedes van a ver que se habla, empezando el Juan a hablar del Cristo, dice que en el principio era el verbo, y que el verbo era con Dios y que el verbo era Dios, y que todas las cosas por el verbo fueron hechas, y que nada de lo que ha sido hecho sin el verbo podría haber sido hecho. Y es porque este Cristo, esta gran palabra, este verbo, este fuego cósmico, es lo que engendra la vida en todo lo que es el universo. Es el misterio del Cristo. Y el Maestro Jesús, como les decía, vino a encarnar ese fuego y a demostrar con su vida cuál era el proceso que cada ser humano que quisiera llegar a encarnar ese Cristo en su interior, pues debía de vivir internamente. Ese fuego a nivel universal, ese fuego a nivel cósmico, es el que tiene el poder de crear la vida, de crear los planetas, de crear los universos. Ese fuego tiene la capacidad de integrar todos los átomos y conformar cada una de las cosas que existen en el universo. El fuego es, digámosle, que el elemento clave de toda la creación. Ustedes ven, por ejemplo, que los científicos muchas veces tratan de dar vida, de emular la vida, y les queda muy difícil, no se puede, porque la vida es el Cristo y no pueden llegar a manipular porque no comprenden lo que es ese fuego vivo, esa asignatura astral del fuego, que es lo que da vida a todas las cosas, que es lo que crea planetas, que es lo que crea plantas, animales, seres humanos, sistemas solares, galaxias. Todo eso se crea a través del fuego. Pero ese fuego también tiene el poder de desintegrar, así como puede crear un universo, asimismo tiene ese poder de desintegrar esos átomos y de desintegrar el universo y manejar todas esas fuerzas cósmicas universales. Eso es ese fuego a nivel universal. ¿Cómo se da la creación en el universo? Para que ese fuego que da origen a cualquier cosa en el universo aparezca, para que ese logos, que es el Cristo universal, aparezca, pues debe haber un desdoblamiento, debe haber un ser que haya integrado en sí o que tenga integrado en sí sus dos fuerzas, su fuerza positiva y su fuerza negativa, ¿ok? Perdón, vamos a esperar que pase un poquito ese sonido para seguir explicando. Entonces, este ser se desdobla en dos, es decir, que el Padre se desdobla en la Madre, y entonces de la unión de esos dos opuestos es de donde surge esa tercera fuerza, que es el fuego. Este ser entonces puede mantralizar
ese fuego creador para dar vida. Un grupo de seres, un grupo de elementos que conformen ese ejército de la voz o ese Cristo universal, por ejemplo, en este universo, y que se decida bajo una dirigencia jerárquica que se debe de dar creación a tal o cual, por ejemplo, sistema solar, galaxia, planeta, o hacer creaciones particulares en un planeta en específico, como que hay que crear los mares, como que hay que crear, no sé, las plantas, como que hay que crear las humanidades, etcétera, etcétera. Entonces se debe dar este proceso de manifestación de ese logos, de ese Cristo, que cada uno de esos seres ha encarnado. Entonces este es el proceso, hay un proceso de desdoblamiento y de unión sexual interna para que se dé ese nacimiento, esa tercera fuerza que es el fuego. Ustedes ven, por ejemplo, esas representaciones de unos ángeles con trompeta, por ejemplo, y esa es una representación de esa fuerza, de ese verbo creador, de cómo los seres emiten a través de mantras lo que es ese fuego creador y pueden entonces dar forma, integrar esos átomos y llegar a ser una creación. Ustedes pueden, por ejemplo, también ver representaciones de ángeles con espadas. Y esa espada representa entonces el poder de ese fuego, pero ya en su aspecto destructor, cuando hay que desintegrar alguna creación. Entonces ahí es como se suele representar lo que es ese fuego cósmico. Y es ese mismo, ese verbo que hace posible la existencia del universo en la aurora de cualquier creación. Ustedes ven ya hablando específicamente de lo que vino a ser el Maestro Jesús, él vino a representar lo que es el Cristo. Hay muchos seres, como les comentaba, que han logrado el nivel de Cristo. O sea, este planeta en particular es una escuela de Cristo. O sea, aquí se tiene, digámosle que el nivel de maldad necesario, el nivel de oscuridad necesario para que se pueda sacar la contraparte, para que se pueda sacar una sabiduría y se llegue a una persona a niveles muy elevados de iluminación, de sabiduría. Esa sabiduría y ese amor que se puede sacar de una escuela como esta ayuda a que se pueda servir en el universo de una manera más amplia, que se pueda crear en el universo de una manera más amplia, porque es de la oscuridad de donde nace la luz. Sin embargo, en cada raza, como les decía, debe venir un maestro que ponga digámosle que en público lo que es el camino del Cristo, para servir de punto de referencia, para que cualquier persona que se anime a hacer el trabajo interior, que ya tenga el conocimiento, reciba los 3 factores para trabajar, tenga claro qué es lo que va a vivir en el camino del Cristo, qué es lo que va a vivir en una segunda montaña, cuáles son todos los procesos que se tienen que llevar a cabo, que como vemos en la vida del Maestro Jesús son procesos complejos, son procesos de destrucción, porque el Maestro, o sea, el Cristo debe de nacer, ciertamente como nace, al final de la primera montaña, debe desarrollarse en el interior de esa persona, debe hacer un proceso de muerte porque debe morir en la cruz y la cruz representa lo que es el sexo, entonces debe de morir, eliminar todos esos defectos psicológicos, o sea, bajar a ese infierno durante esos 3 días a eliminar todo ese ego, todos esos yoes causas, el trabajo que viene a hacer el Cristo. Y ese fuego consumidor, que es ese Cristo, es el que va a hacer ese proceso de limpieza. El Maestro Jesús representaba el Cristo. Él hablaba en nombre de ese Cristo que moraba en él. Entonces, ustedes ven que en la cruz, ahí arriba, había unas letras, INRI, que le pusieron pues unas connotaciones, que si eso era Jesús, rey de los judíos, que no sé qué cosa que lo otro, pero la realidad esotérica es que estas letras corresponden a Ignis Natura Renovatur Integra, que son son siglas que tienen estas palabras en latín que quieren decir el fuego renueva íntegramente o constantemente lo que es la naturaleza. Ahí está oculto el secreto de lo que es el Cristo. En el fuego está oculto el secreto de lo que es la divinidad. Incluso ustedes estudian la misma Biblia, van a ver que, por ejemplo, a Moisés, como se le presentó Dios, en las 2 ocasiones que se le presentó, fue en fuego. Por ejemplo, en la zarza ardiente. O, por ejemplo, cuando le entregó lo que era
los 10 mandamientos, entonces se le representó en ese incendio de ese monte Sinaí. Ahí estaba la representación de Dios, como se le apareció, por ejemplo, a Moisés. Ustedes ven, por ejemplo, que San Pablo expresaba que nuestro Dios es fuego consumidor, decía San Pablo. O ustedes ven, por ejemplo, en San Juan, en el Apocalipsis, cómo él habla del dueño creador del universo como de una figura que lo sigue incandescente, como si fuera hecha de fuego, porque el fuego eso es una representación de lo que es la divinidad. Y ese fuego es el que debe nacer en nosotros, porque el fuego es el que purifica. Y si nosotros queremos hacer un trabajo de purificación, de reducir a cenizas lo que es el ego, pues debemos de hacer un trabajo para que esa fuerza cósmica universal que tiene poder de crear y tiene poder de destruir, pues nazca en nuestro interior, para que se desarrolle dentro de nosotros y podamos llegar a liberarnos completamente de lo que es el ego. No solamente en esta raza aria, se ha representado ese drama cósmico que vino a traer el Maestro Jesús. Cada paso de la vida del Maestro Jesús es un drama de lo que se tiene que vivir internamente. Pero, por ejemplo, en la raza anterior a esta, que fue la raza Atlante, pues el Manu Vaivasvata, que fue el Cristo o el maestro encargado de representar ese drama cósmico, llevó a cabo ese mismo drama, porque es un drama que se dice que lo trajeron los Elohim a la tierra y que en cada raza pues se debe de representar para dejar plasmado en la memoria colectiva lo que es el camino del Cristo. Entonces, a la unión de todos esos seres que logran la cristificación, que logran desarrollar ese Cristo individual, entonces es lo que se le conoce como ese Cristo universal, esa reunión de Cristos. Todo eso, digamos que cada uno es como una llamita de un fuego sublime. Y a la reunión de todas esas llamitas, entonces es ese fuego cósmico que es el Cristo, que es la gran palabra o que es el ejército de la luz. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a desarrollar ese Cristo individual? Debemos saber que nuestro Cristo está atrapado allí, en nuestra semilla. El Cristo está atrapado en cada uno de nuestros deseos. Se dice que la tentación es fuego y el triunfo sobre la tentación es luz. Cuando ustedes son tentados, cuando ustedes sienten un deseo, ustedes sienten un fuego. Y es un fuego como que si les quemara, es como que, ay, que yo tengo tanto deseo de esto. Si uno tiene el yo vivo, el defecto psicológico que tiene atrapada la conciencia, y la conciencia sabemos que es fuego y luz, pues entonces ese Cristo está allá, escondido. Ese fuego está condicionado por ese defecto psicológico. Nosotros casi no tenemos fuego para la conciencia, casi no tenemos fuego para las cosas del ser, pero para las cosas del ego tenemos todo el fuego del mundo. O sea, para sentarnos a hacer una meditación de 2 horas, ¡ay, qué fastidio, qué aburrimiento, qué jartera, qué pereza! Y está uno ahí sentado y al ratito, ¿y cuándo es que va a sonar? Si le puso, por ejemplo, una alarma, ¿cuándo será que va a sonar esa alarma? O si no, es que agarra y se queda dormido en la meditación y se fue por ahí, porque no hay fuego para las cosas de la conciencia. Pero si le dicen, vámonos para el cine, vámonos a tomar los traguitos con fulano, vámonos de vacaciones para el resort, vámonos a hacer cualquier fechoría o tirarnos por ahí 2 horas chismeando con tal amiga o amigo, ahí sí hay fuego, ahí sí hay ánimo, ahí sí no hay quien ahí no hay que forzarnos mucho. O si es para sufrir, para tirarnos a preocuparnos por una cosa, horas y horas o días y días o semanas y semanas, ponernos a darle mente, ponernos melancólicos, ponernos a escuchar música y recordar que si me dejó, que si no sé qué, ahí sí. Para ponernos a celar, para eso hay fuego. Entonces ahí podemos ver que nuestro fuego está atrapado en el deseo, en el yo psicológico. Y cuando ese yo se quiere manifestar, que nos hace sentir un deseo, ahí está todo ese fuego como si nos consumiera y como si no nos podemos negar. Pero la verdad es que si nos negamos, si aprendemos a negarnos a los deseos, que es ahí donde está la clave,
para rescatar a ese Cristo, para que se pueda empezar a desarrollar en nosotros. Entonces, al nosotros negarnos al deseo y eliminar ese defecto psicológico, pedir muerte para ese yo que se nos quiere manifestar y que tanto fuego tiene atrapado, entonces ahí es donde se va a dar la liberación del Cristo, ahí es donde se va a ir liberando esos chispitas de fuego, se van a ir liberando, se va a ir liberando, y ese Cristo entonces se va a poder ir desarrollando. Ese embrión de Cristo se va a poder ir desarrollando en nuestro interior. Esa es la realidad. Mientras más grande sea el deseo que nosotros sintamos, mientras más pesada sea la tentación, más fuego crístico hay atrapado. Por lo tanto, si aprendemos y nos negamos, así cuando uno siente como que, ay, es que esto es muy duro, si hacemos ese súper esfuerzo y nos negamos a ese deseo, pues entonces vamos a rescatar más fuego para la conciencia y vamos a tener más entonces ánimo, más fuego para poder hacer las cosas del ser, para poder hacer las cosas de la conciencia. Vamos a tener más ánimo para meditar, no nos vamos a dormir meditando, no nos vamos a encontrar tan pesado hacer un desdoblamiento astral o hacer una transmutación sexual, etc. Ustedes ven que el mismo Cristo decía, el mismo Jesús el Cristo, indicaba que si querían seguirle, lo cual es seguir el camino del Cristo, ¿qué había que hacer? Había que negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirle. Y en esas palabras realmente está encerrada la enseñanza de los tres factores, porque todos estos grandes maestros que han venido a la humanidad tenían el conocimiento, solamente que lo enseñaban de forma esotérica a sus discípulos, o sea, de labios a oídos, lo explicaban claramente a sus discípulos. Sin embargo, de forma externa, el conocimiento no se podía entregar de forma así abierta, porque todavía la raza no había llegado al punto de madurez para que se pudiera entregar el conocimiento como se está entregando ahora. Sin embargo, cuando lo vemos a fondo, ahí está la enseñanza. Cuando el maestro hablaba de negarse a sí mismo, está hablando de negarse a esos deseos del ego, negarse a satisfacer el deseo del ego, eliminar esos defectos o pecados, como por ejemplo les llamaban, eliminar eso de nuestro interior para que entonces pudiera surgir el Cristo. Entonces, cuando se habla de tomar la cruz es un símbolo sexual. En la cruz, el secreto de la cruz es el falo y el yoni, la fuerza positiva y la fuerza receptiva, que en unión sexual el hombre y la mujer forman cruz, y en la cruz es donde se da el proceso de creación. Nos negamos a los deseos para ir rescatando esas esencias, ese fuego, esa luz, y entonces vamos al sexo, a la cruz, tomamos la cruz diariamente, que es ir al sexo y condensar esa energía en nuestra columna vertebral y seguir al Cristo. ¿Qué es seguir al Cristo? Emular su ejemplo. ¿Qué hacía el Cristo? Sacrificarse por la humanidad. Lo que un Cristo hace es sacrificarse por la humanidad, ayudar a otros, dar su vida por otros, para que otros puedan recibir el mensaje, para que otros tengan las herramientas, para que otros puedan llegar a conocer el camino de la liberación. Eso es lo que viene a ser un Cristo. Entonces ahí, en esa enseñanza, estaban encriptados estos tres factores, que son los que nos van a servir, obviamente, para que se pueda desarrollar en nosotros lo que es ese Cristo individual. Nosotros, por ejemplo, empezamos a hacer el trabajo cuando recibimos las conferencias, empezamos a morir, si tenemos la pareja empezamos a nacer, si no la tenemos empezamos ahí a hacer los méritos con el ser para poder tener una pareja con quien practicar el sexo, empezamos a sacrificarnos por la humanidad, prendemos lo que es el fuego sagrado del Kundalini y arrancamos un camino iniciático, con miras a hacer una primera montaña para que pueda nacer el Cristo en nuestro interior. Nosotros ahora mismo estamos en un estado de animales racionales, nosotros no somos hombres verdaderos, animales racionales, ese es el nivel que nosotros manejamos ahora. Para que alguien sea un hombre verdadero, debe tener una constitución interna, es decir, que tiene que tener creados esos 5 cuerpos: físico, vital, astral, mental y causal. Ese es un verdadero hombre, que está representado por una estrella de 5 puntas, el hombre verdadero. Nosotros tenemos creado físico y vital,
pero está en un estado lunar, está en un estado degenerativo por la fornicación, porque esos cuerpos, su combustible es energía y nosotros vivimos fornicando esa energía, expulsándola, sacándola de nuestro cuerpo por todos los medios. Fornicamos sexualmente y sacamos toda nuestra vitalidad y a través de los distintos centros vivimos fornicando la energía. Y por esa razón estos cuerpos se encuentran en un estado degenerado completamente. Entonces, al empezar a hacer este trabajo con los tres factores, muriendo, naciendo, sacrificándonos por la humanidad, cuando ya hemos prendido el fuego sagrado, se empieza el proceso de regeneración del cuerpo físico. Entonces ese cuerpo físico, ese cuerpo decadente, se empieza a regenerar y a pasar a un estado solar. Asimismo, nuestro cuerpo vital se empieza a regenerar y a pasar del estado lunar a un estado solar. Ahora, del cuerpo astral, mental y causal, nosotros lo que tenemos es apenas un embrión, no los tenemos desarrollados. Entonces, luego de que se da la regeneración de los dos primeros cuerpos, se empiezan a crear esos cuerpos subsiguientes. Se empieza entonces a crear un cuerpo astral, luego a crear un cuerpo mental, luego a crear un cuerpo causal. Y ahí sí, cuando ya creamos cuerpo causal, ya sí formamos lo que es nuestra alma humana. Ya podemos ser llamados hombres verdaderos. Y entonces ahí entra ya la posibilidad de que pueda nacer el Hijo del Hombre, que es el Cristo. Para que el Hijo del Hombre nazca, ustedes pueden ver, previamente debemos de volvernos hombres. Ahora, cuando llegamos a la quinta iniciación de los misterios mayores, que es la creación del cuerpo causal, ahí se nos pone a decidir qué camino tomar. Si tomamos el camino directo, que es el camino del Cristo, o tomamos el camino del Nirvana. Ya hemos explicado en muchas conferencias que al ser el camino directo, el camino del Cristo, un camino difícil, porque ciertamente ustedes pueden ver lo que es la vida del Maestro Jesús, y es un camino bastante difícil. De 1000 iniciados que llegan ahí, 999 dicen yo por ahí no voy y cogen por el Nirvana, traicionando al Cristo interior. O sea, no nace ese Cristo, básicamente abortan al Cristo porque no permiten que esa fuerza nazca. Entonces se quedan como nirvanos a nivel de hombres, aproximadamente un 70 y algo por ciento de conciencia a ese nivel, y van a habitar a planetas nirvanos donde existen seres pues de esos niveles de conciencia, pero no logran la autorrealización, no toman el camino que les va a llevar realmente a la liberación final y al desarrollo de todos sus potenciales, porque para que eso se dé hay que elegir el camino directo. Ahora, ese revolucionario, ese que va con la mira bien clara, entonces toma el camino directo. Entonces le dice al Padre en ese punto: Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y la voluntad del Padre siempre va a ser el camino directo, porque es la única forma, el camino directo de poder unirnos. Aquí es donde se da la creación de cuerpo causal y se forma el alma humana en este punto. Aquí en este punto se encuentra el cuerpo búdico, que es el alma divina. Cuando tomamos camino directo, entonces el alma humana se une con el alma divina y entonces a ella se puede acceder a una autorrealización. Ahí ya puede nacer lo que es el Cristo. El Cristo nace de esa unión entre lo humano y lo divino en nosotros, de ese matrimonio perfecto, que es la estrella de 6 puntas, que es la unión de la alma humana con el alma divina. Ahora, ese punto de que nazca el Cristo se da en los momentos más difíciles de la obra. Cuando la cosa a ese iniciado que está a esas alturas se le pone color de hormiga, como decimos aquí, cuando la cosa realmente se pone dura, en esos momentos es que nace el Cristo. El Cristo nace después que se ha avanzado bastante, muchísimo en lo que es el trabajo de la muerte psicológica, porque es mucho el fuego que debemos de rescatar y que está ahora mismo preso en nuestros defectos psicológicos. Entonces es ponernos a morir, nacer, sacrificarnos por la humanidad con ese anhelo de que realmente nazca el Cristo en nuestro corazón. El Cristo nace como una fuerza que se posa al ladito del corazón del hombre. Entonces eso es lo que nosotros debemos aspirar, a que esa fuerza nazca en nuestro interior, porque ahí es donde nos vamos a volvernos verdaderos revolucionarios. A veces le tenemos miedo a lo que es la segunda montaña y no es realmente absurdo, porque no es esa humana persona quien va a llevar a cabo esa magna hazaña de la segunda montaña, sino que es ese Cristo, ese fuego del fuego,
que van a ser en nosotros. Entonces hay que empezar a salirnos de tantos conceptos, de tanta forma tan materialista, creyente, fanática, en que hemos conocido lo que es el Cristo. De nada nos sirve sentarnos a adorar a una figura porque encarnó un Cristo. De nada nos sirve. Eso no nos va a llevar realmente a ningún lado. Tal como dice aquí, aunque Cristo nazca 1000 veces en Belén, eso de nada nos sirve si no lo emulamos, si no hacemos el trabajo para que nazca también en nuestro corazón. De nada sirve que haya muerto, bajado 3 días y resucitado de entre los muertos, si nosotros no hacemos, no llevamos a cabo ese proceso de muerte de todo el ego y de resurrección en nuestro mundo interior. De nada nos sirve seguir al mensajero si lo que debíamos hacer era tomar el mensaje y aplicarlo y vivirlo. Y decía el Maestro Jesús incluso, esto y cosas más grandes ustedes podrán hacer. ¿Y cuál de nosotros está haciendo hazañas de esa categoría? ¿Cuál de nosotros anda caminando sobre las aguas o sanando enfermos con milagros y las cosas? No, ninguno. Porque lo que nos dedicamos toda nuestra vida fue a creer, a seguir, a fanatizarnos y no nos dimos cuenta que es un trabajo interior, que es un trabajo maravilloso para que podamos llegar a vivir esa Navidad del corazón que es cuando nazca el Cristo. Una vez que ese Cristo nace en el interior de un hombre, lo transforma completamente. Porque aunque nace, como les decía, a un ladito del corazón, no se puede encarnar directamente en la persona, porque todavía la persona, aún habiendo creado los cuerpos solares, no tiene la fuerza, ¿no? Esos cuerpos solares no tienen el nivel de pureza y de fuerza para aguantar el voltaje del Cristo. Entonces el Cristo nace como una fuerza al ladito. Pero ese Cristo va generando esa fuerza para que se vaya haciendo el trabajo de la creación de lo que son los cuerpos de oro que se hace en la segunda montaña. Entonces ahí de a poquito, a medida que se va haciendo ese trabajo, el Cristo va haciéndose cargo de todos los procesos, de los procesos mentales de la persona. Entonces se llega realmente a tener una mente Cristo, de los procesos emocionales, entonces llega a tener una emoción de hacer, una emoción fuerte. Ya no vamos a ser personajes débiles que estamos todo el tiempo ahí, que cayendo en depresión, que la lástima de sí, que yo no voy a poder, que esto es muy duro, o de sentimentalismo. O sea, no, ya estamos hablando de unos niveles muy elevados, lo que se llegará a tener en una segunda montaña. Cuando ese Cristo, ese fuego, logre pues empezar a hacerse cargo de esos procesos emocionales, esos procesos motores, el verbo ya va a ser otra cosa. Un maestro de segunda montaña, cuando enseña, cuando el Cristo enseña a través de ese maestro, pues ya esos son otros niveles, como dicen por eso, es de tejas para arriba. Y también pues ya empieza a hacerse cargo de todos los procesos instintivos e incluso sexuales, porque la potencia sexual que ya maneja un maestro de segunda montaña no tiene nada que ver con lo que es la potencia sexual de cualquier ser humano fornicario, ni tampoco de primera montaña. Ya son niveles muy altos de potencia sexual y de pureza también sexual, niveles muy altos de castidad para que ese maestro ya pueda en el sexo llegar a creaciones muy superiores. Hay que crear en el sexo, en la segunda montaña, los cuerpos de oro que van a permitir que ese Cristo pueda ya encarnar en la persona, pueda ya entrar y manifestarse plenamente a través de esa persona. Y va a permitir, obviamente, que a través del sexo en la segunda montaña se puedan desintegrar los yoes causa, porque los yoes causa se matan en el sexo, con una práctica que se llama la muerte en cruz, que incluso vamos a hablar de ella en la fase B. Entonces, el Cristo se va a ir haciendo cargo de todos esos procesos y para ahí esa debe ser nuestro norte y aspiración. Que ese fuego crístico llegue, nos bañe, ese fuego celestial se apodere, digámosle así, que encarne en nosotros, que llegue a nacer el Cristo en el corazón del hombre, es el evento más importante de la vida de cualquier ser humano. Cuando una persona logra que nazca el Cristo en su corazón, de eso se enteran en todo el universo. A nivel universal incluso llegan muchos seres a darle fuerza, a felicitar y
y a darle apoyo a ese personaje porque es un proceso bastante elevado el llegar a encarnar a lo que es el Cristo. Y bueno, ese es el camino, ese es lo que debemos de tener claro. Ustedes van a ver que a lo largo del curso vamos a hablar de este curso de conocimiento de sí mismo, hablamos bastante de lo que es el Cristo, porque es importante que tengamos ese norte, porque si no lo tenemos claro, entonces si no tenemos claro cuál es el proceso de autorrealización y la importancia de que nazca ese Cristo individual en nosotros, pues vamos a cometer el error de ser uno de esos 999 que llegados a ese punto toman el camino del nirvana, toman ese camino traicionando al Cristo y nunca llegan realmente a lo que es la liberación, a llegar a encarnar completamente lo que es esa fuerza Cristo, llegar a ser Cristos individuales para entonces formar parte de ese Cristo cósmico de esta galaxia. Y esa es la idea. El Cristo cósmico pues está formado, como ustedes pueden ver, por todos los Cristos individuales que existen en una galaxia. Y bueno, señores, a lo largo de la historia han habido bastante Cristos. Muchos en esta raza, muchos personajes han logrado el nivel de Cristos, no solamente varones, también mujeres han alcanzado lo que es la cristificación. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver un pequeño listado de unos cuantos Cristos, que no estaría nada de mal que animarse para investigar en el astral, para invocar, pedirle a nuestro Padre que nos invoque a cualquiera de estos maestros que con mucho gusto, si tenemos los méritos, nos asisten a nuestro llamado, nos ayudan, nos dan enseñanzas y podemos ver, corroborar por nosotros mismos la realidad de lo que es el proceso crístico. Por ejemplo, tenemos aquí que varios discípulos del Maestro Jesús, sus discípulos directos, llegaron a la cristificación. Por ejemplo, Juan el Bautista, por ejemplo, Mateo, por ejemplo, Judas el calumniado, como le llaman, o Judas de Iscariote, o de Cariot, era uno de los discípulos más elevados y realmente él participó a conciencia en ese drama cósmico, tomando a conciencia el papel de traidor. No todos, o la verdad casi ninguno, estaba consciente, digamos, de todos esos personajes que están ahí en la vida del Maestro Jesús. No todos estaban conscientes del trabajo que se estaba haciendo, no todos estaban conscientes de que allí se estaba representando un drama cósmico. Judas sí estaba consciente y porque era uno de los discípulos, digamos que más avanzados de lo que tenía el Maestro Jesús, y tomó ese papel, hizo el papel más difícil, pero realmente logró la cristificación, es un maestro que se autorrealizó. Por ejemplo, un Enoc logró la cristificación, un Melquisedec, un Cotumí, un Sanacumará, aquellos que se le conocen, por ejemplo, como grandes arcángeles, para llegar a esa jerarquía llegaron al nivel de Cristo, por ejemplo, que si el arcángel Rafael, que si el arcángel Uriel, que si Michael, que si Orifiel, Samael Aumbeor, por ejemplo, Rabolú, el maestro Moria, Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, hablando de mujeres que en alguna existencia lograron la cristificación, o Juana de Arco, también Dante Alighieri, Hermes Trismegisto, como les decía ahorita, Buda Gautama, Fuchi en China, Lao Tse también, Zoroastro, Quetzalcóatl. Bueno, aquí hay una lista de unos cuantos, pero esa es la idea es que nosotros nos salgamos de muchos conceptos y que también nos animemos a investigar, porque toda esta información que nosotros recibimos aquí, como siempre lo decimos, no es para creer, no es para uno salirse de por ahí de un concepto para entonces venir a meterse en otro, para salir de una creencia y meterse en otra. No, es que tengamos una información como punto de referencia para investigar, para corroborar, para animarnos a despertar conciencia, para animarnos a desdoblarnos conscientemente, por ejemplo, a un plano astral, ver por nosotros mismos, salir del materialismo, salir de la fascinación de que creemos que este mundo físico es todo lo que hay, que lo que vemos aquí es todo lo que es, y no, realmente hay realidades muy superiores, y en forma simbólica ustedes van a ver que está oculto todo el conocimiento. O sea, aquí en el planeta, en textos sagrados, en arquitecturas, en la vida de muchos personajes, está el camino que ha de llevarnos a la liberación final encriptado, pero tenemos que hacer un trabajo interior
para que empecemos a despertar y a hacernos conscientes de estas realidades. Y bueno, señores, esta es la conferencia del día de hoy, la del Cristo universal e individual. Si tienen cualquier pregunta o cualquier comentario, por favor, no duden en hacerlo. Les quiero invitar a la próxima conferencia que vamos a estar estudiando el próximo jueves, que se titula La Ley del Péndulo. Honestamente, una de mis conferencias favoritas del temario. Me parece súper, súper importante comprender cómo es que funciona la ley del péndulo y cómo trascenderla para poder llegar a la verdad. Nosotros andamos, en nuestra psiquis es pendular. Todos nosotros somos bipolares y vamos a ver por qué y vamos a ver cómo es que en el centro del péndulo se encuentra la verdad de todas las cosas y cómo llegar a ese centro del péndulo. Entonces, bueno, no se vayan a perder esa interesantísima conferencia.